días a todas y todos. Para mí es un honor, yo soy el director del Instituto de Filosofía. No sé si algunos lo conozco. Sí, sí. Como les decía, para mí es un honor como director del Instituto de Filosofía recibir aquí a Walter Cohen, un especialista en filosofía para niños. Y es algo que para nosotros también, sobre todo en una conferencia que tuvimos ayer también sobre el proyecto 2030, que va a cambiar ciertos paradigmas, estamos imponiendo allí una cierta reflexión también de intercambio transdisciplinario con la Facultad de Derecho y la Facultad de Arquitectura y Arte. Entonces es importante recibir esta nueva alimentación también respecto de la filosofía para el niño, más que nada y sobre todo también teniendo este diplomado atrás, que nos es bastante un orgullo presentarlo también en este campo de la filosofía acá, siendo que no tenemos sobre todo un pregrado, una pedagogía en filosofía. Entonces, yo creo que es importante la visita del profesor Cohen y tenerlo también ahora en otra oportunidad en la tarde. En este momento va a ser una presentación del libro, pero queremos que sea también igualmente un discurso, un diálogo entre todos. Voy a dejar a Carolina que lo presente en todo su esplendor y muchas gracias por la atención. Gracias, Breno. Buenos días a todas y todos. Estamos muy contentos y contentas de que estén acá. La verdad es que esta actividad se pensó para ustedes, para la carrera de educación parvularia. Ustedes no me conocen, pero yo estoy dando por primera vez este semestre este curso que se llama Introducción a las Ciencias Sociales, que es del bachillerato, pero en realidad yo no hemos introducido nada de las ciencias sociales, sino que hemos trabajado filosofía con niños y niñas. Y por eso era importante, como ustedes no tuvieron esa oportunidad porque son un curso superior, era importante que vinieran. Yo hablé con su profesora Gloria Contreras y les dije que me parecía muy interesante que vinieran a conversar y a conocer a Walter. Y él también me sugirió entonces que presentáramos un libro. Y entonces, bueno, en primer lugar quería agradecerles muchísimo porque esta actividad estaba pensada para ustedes. Y en segundo lugar, bueno, agradecer también a Breno Oneto, el profesor Breno Oneto, que es el director del instituto, de donde yo también soy profesora, y también soy la directora del Diplomado en Enseñanza de la Filosofía, que es un diplomado que también está inspirado y tiene bases, ¿no?, como filosóficas, pedagógicas y políticas, que están en acuerdo, digamos, en consonancia y en armonía con lo que Walter viene a presentar y lo que es su pensamiento y su propuesta, que las van a ir conociendo hoy día. Y bueno, les quiero hablar un poco de Walter Cohen. Yo podría presentarles a Walter en todo su currículum, ¿no?, como un currículum muy vasto, pero creo que Walter Cohen, más que su currículum, es un referente para nosotras y nosotros en Latinoamérica, que nos interesa mucho la educación, la enseñanza de la filosofía y la filosofía de la educación, ¿sí? Nos interesa no porque sean esas nuestras áreas disciplinares, sino que nos interesan porque nos interesan las infancias, los jóvenes, nos interesan los más invisibilizados en el fondo. Y bueno, hay otras actividades que no voy a mencionar ahora, pero sí, ese es nuestro interés. Y en ese sentido, Walter es un referente para nosotras, ¿no? Walter, bueno, él va a trabajar hoy día, va a presentar un libro de Matthew Lipman, que es un filósofo norteamericano, y que él propuso, y con quien Walter estudió, ¿no? Hizo su tesis doctoral. Y este filósofo norteamericano propuso la filosofía para niños y creó un programa,
material didáctico para pensar con las y los niños. Y bueno, Walter va a hablar sobre eso, pero lo que yo quiero decir, esto todavía estoy presentándote. Lo que quiero decir... En realidad solo va a haber una presentación. Termina la presentación ya... Bueno, gracias, Walter. Lo que quería decir es que lo que hace Walter recepciona con mucha generosidad el pensamiento de Lippmann, que es norteamericano, y en el fondo hace una lectura latinoamericana de eso, ¿sí? Mucho más cercana a lo que pasa con nosotros, ¿no? Con lo que pasa con nuestras y nuestros niños, o con lo que está pasando en las escuelas, lo que pasa en Brasil. Nosotros también lo recibimos, no sé, con Olga Grau también han hecho un trabajo de una filósofa chilena, que ella es la fundadora del Centro de Filosofía de Infancia, se llama CIFICH, ¿sí? De Chile. Entonces, digamos que para la filosofía que quizás para usted está muy lejos, para esta filosofía, ¿no? La infancia es muy importante y es muy cercana. Y eso es lo que nosotros hoy día queremos transmitir. No es ni las infancias, las niñas, los niños, no nos son ajenos y nos son muy importantes. Y nada, Walter está aquí por eso. Bueno, él es profesor, doctor en filosofía y es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y también trabaja con un núcleo que se llama Núcleo de Filosofías e Infancias de la misma universidad, con quien trabajan prácticamente, digamos, hacen prácticas filosóficas, ¿no? Con niños, con docentes, profesores y profesoras, y también escriben libros en conjunto, ¿no? Hacen investigaciones en conjunto. Hay un trabajo de traducción que tú también vas a hablar, es decir, que es un centro que trabaja colectivamente, que es también lo que a nosotros nos interesa transmitirle, la importancia de un trabajo común. No sé qué más decir, pero tengo mucho que decir, pero está bien. Entonces, Walter, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, buenos días. Muchas gracias Carolina y Breno por la invitación, por la oportunidad. Gracias a ustedes por haber venido. De hecho, trabajo en la Universidad del Estado. Estoy como flotado, se dice en portugués. No sé en castellano, a veces se me olvidan las palabras en castellano, como dentro de un departamento de estudios de la infancia. Y en la Facultad de Educación, y trabajo en la carrera de Pedagogía. Entonces, no me es extraño estar con estudiantes de Pedagogía y también en una maestría y un doctorado en Educación. Y como Carolina dijo, trabajamos en el Núcleo de Estudios de Filosofías e Infancias, que tratamos de hacer muchas cosas, a veces demasiadas, en lo que hace una universidad, que es investigación, enseñanza y extensión. Entonces tenemos proyectos de escuelas, de formación docente, diversas cosas fuera de la universidad. Organizamos un coloquio cada 2 años que busca también conectar a la universidad con el afuera, y hacemos investigaciones y, entre otras cosas, tenemos como una editora. Publicamos libros que se pueden bajar todos gratuitamente y a veces los imprimimos porque hay mucha gente que prefiere todavía, y de hecho puede ser interesante tener papel. Y dentro de eso, digamos, el sentido principal de estar aquí, aunque es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido principal de estar aquí? Sí, porque ustedes saben que es una buena de verdad, ¿no? Porque, o sea, ¿para qué nos juntamos aquí con el frío? Podríamos estar haciendo tantas otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Y empezar por una pregunta es importante también, porque es como empezar por una infancia, buscar una infancia. Las preguntas, decía Letar eso, las preguntas son infancias del pensamiento. O sea, es como que el pensamiento comienza cuando encontramos una pregunta. Porque la infancia, ¿qué es la infancia? Ustedes están estudiando aquí educación parvularia, ¿verdad? ¿Qué es la infancia? A ver, ¿quién se atreve? ¿Qué es la infancia?
diciendo que estudian la educación de la infancia? Aceptaría hasta que me dijeran, pero Walter, claro que no vamos a responder, porque las preguntas no se responden. Porque cuando respondemos acabamos con la curiosidad que está en la pregunta. Entonces, por eso no respondí. Pero para eso acepto, pero entonces respondan con otra pregunta. ¿Qué pregunta le harían a qué es la infancia? ¿Qué preguntas les surge? Si no quieren responderla con una respuesta. Responder es limitar. Responder es limitar. Muy bien, de acuerdo. Entonces, preguntar es ilimitar. Preguntar es como ampliar, iniciar. Entonces, a ver, otras preguntas. ¿Qué preguntas les sugieren a ustedes sobre la filosofía y la infancia? O filosofía con niños, niñas, para niños, niños. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué inquietudes les despierta esa combinación? ¿Cómo? Dale, animate, ¿cómo es? Me acordé de un profesor que igual era como Espera que te pongo el micrófono. lo mismo que dice usted, o sea, como una pregunta con otra pregunta. Así como, ¿qué es infancia para usted quizás? ¿Y qué pregunta te sugiere la pregunta qué es infancia? Depende cómo la entienda a la persona. O sea, en el caso de no limitar, ¿qué es infancia para usted? En el caso de no limitar, Como no limitar mi pensamiento, sino que también abrir a escuchar a la otra persona que está preguntando. muy bien. Ahora, ¿qué es lo que limita el pensamiento? ¿Una respuesta o lo que hacemos con una respuesta? Lo que hacemos con una respuesta. Entonces podríamos, si esa es lo que limita, entonces podríamos responder y no necesariamente limitar. O toda respuesta limita el pensamiento. ¿No toda respuesta? Porque yo le podría responder su pregunta con desde qué perspectiva considera la infancia o qué conceptos quiere conocer sobre la infancia. Porque pueden haber muchos conceptos, muchos ámbitos. Entonces depende de qué es lo que usted quiere investigar. Buenísimo. ¿Cuál es tu nombre? Estefanía. Estefanía, muy bien. Entonces Estefanía respondió sin responder, ¿verdad? Que ella dijo varias cosas. Una, dijo que en realidad depende de la perspectiva. O sea que en realidad lo que Estefanía hizo es muy interesante, porque ella dijo en realidad no es una infancia, hay muchas infancias, hay muchas perspectivas. Bien, entonces Estefanía nos ayuda a pensar que en realidad no es que es la infancia, sino que son las infancias. ¿O cuántas infancias hay en la infancia? ¿O cuántas perspectivas sobre la infancia? Bueno, este señor, el que presentamos el libro, Matthew Lipman, él creó un programa en los años 1960-70 que llamó Filosofía para Niños. Y él pensó que la infancia era una etapa de la vida, como mucha gente piensa. Y mucha otra gente pensamos otras cosas, que la infancia no es solo una etapa de la vida. Pero quien piensa que la infancia es una etapa de la vida, para Lipman era muy importante que la filosofía estuviese próxima en la educación de esa etapa de la vida. Porque él pensaba que una educación sin filosofía de la infancia es una educación como, digamos, incompleta, o que le falta algo, que la filosofía da algo sumamente importante para educar a la infancia, que es algo, digamos, imprescindible. Ahora, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Una disciplina? Una disciplina, muy bien. ¿Qué más? Porque puede pasar, como dijo Estefanía, que haya muchas perspectivas de filosofía. En un sentido es una disciplina, ¿qué más? O si es una disciplina, ¿qué tipo de disciplina? Decidlo, no tengas miedo. ¿Cómo es? Una disciplina reflexiva. ¿Hay alguna disciplina que no sea reflexiva? ¿O solo la filosofía es reflexiva? ¿Crees que no hay ninguna o que no? No, creo que Todas son reflexivas. Ahí, ¿qué es lo que tiene la filosofía que no tiene ninguna otra disciplina?
lleva a hacernos preguntas acerca de las otras disciplinas, hacernos preguntas constantemente para ir adquiriendo mayores conocimientos y no limitarnos nunca a una respuesta. La filosofía nos lleva a hacernos... ¿Cómo? No le pregunté que si también se podía como vincular entre disciplinas. ¿Cómo es tu nombre? Javier. Javiera. Muy bien, entonces Javiera nos dice que la filosofía es una disciplina... ¿Cómo era, Javiera? Nos motiva a hacernos preguntas. Nos motiva a hacernos preguntas. Muy bien, entonces ella no ha dicho qué es la filosofía, pero Javier ha dicho lo que hace la filosofía. Dijo lo que hace. Nos motiva, vean qué interesante, no respondió a la pregunta, respondió a otra pregunta. Pero tal vez estábamos buscando esta pregunta más que la otra, porque tal vez es más interesante saber lo que hace la filosofía que lo que es. Y lo que vemos que hace tiene que ver con lo que decíamos antes, porque justamente estamos hablando de las preguntas y Javiera nos dice que la filosofía nos motiva a hacernos preguntas. Tal vez por eso, esa es una de las razones por las cuales la filosofía o Lippmann pensó que era bueno llevar la filosofía a la educación de la infancia, para motivarlas a las infancias a hacerse más preguntas. Entonces quiere decir que nosotros, Javier, ahora estamos dentro de la filosofía, si estamos haciendo preguntas, estamos motivados por la filosofía. Más o menos. ¿Por qué más y por qué menos? Yo creo que la filosofía igual tiene un método. ¿Tiene un método la filosofía? ¿Cuál método? No como una ciencia, pero creo que no todas las preguntas son filosóficas. Muy bien. La filosofía, prestemos atención que Javiera es una gran filósofa. Javiera está diciendo que la filosofía tiene un método que no es como la ciencia. O sea, hay un método científico y un método filosófico. Sí. ¿Un método científico y un método filosófico? No, muchos. Hay métodos filosóficos que son diferentes de los métodos científicos. ¿Y qué más? ¿Se acuerda? Estaba bueno, no me acuerdo que estaba bueno lo que venía después del método. Tiene un método y que no todas las preguntas son filosóficas. Muy bien, y que no todas las preguntas son filosóficas. ¿Y cuáles son las preguntas filosóficas? ¿Cuándo una pregunta es filosófica? Cuando nos hace cuestionarnos sobre nuestro propio razonamiento Cuando nos hace cuestionarnos sobre nuestro propio razonamiento de las cosas que creemos. ¿Tu nombre? Danae. Danae. Danae dice que las preguntas son filosóficas cuando nos hacen preguntar sobre nuestro propio razonamiento y las cosas que creemos, nuestras creencias. Vean, no sé qué les parece. Esta es una cosa que los filósofos y las filósofas se pelean mucho sobre qué es lo que hace que una pregunta sea filosófica. Ahora, vamos a pensar, vamos a hacerlo más concreto. A ver, pensemos en una pregunta que sea filosófica. A ver, ¿qué pregunta sería filosófica? Que haría esto que Danae dice que hacen, que nos ayuda a pensarnos en nuestros razonamientos y nuestras creencias. ¿A quién se le ocurre una pregunta? A ver, ¿a quién se le ocurre una pregunta filosófica o una pregunta no filosófica? Porque a veces es más fácil con una no filosófica llegar a la filosófica. ¿Qué sería una pregunta filosófica o no filosófica? Un ejemplo, cualquiera. La típica de qué es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Es filosófica o no filosófica? Yo creo que sí es filosófica. Es filosófica. Pero, si Danae tiene razón, para que sea filosófica, tiene que hacernos cuestionar sobre nuestros razonamientos y nuestras creencias. Básicamente es como la investigación basada en los pensamientos, como investigar los pensamientos en sí. Investigar el pensamiento. Pero, por ejemplo, los biólogos, ¿no se preocupan también con qué es la vida? Entonces, una pregunta, ¿filosófica o biológica o científica? ¿Eh? No es filosófica, ¿verdad? ¿No es filosófica? ¿Por qué no? Por lo general, el qué no es una pregunta filosófica. El que acabamos de leer un libro que Carolina tradujo, que hay un filósofo que dice que todas las preguntas por el qué son privilegio de la filosofía, dice, ¿no es cierto? A ver. Sí. No, pero Javier,
podés defenderla, podés, no, yo estoy haciendo mal ahora, estoy cumpliendo mal mi papel acá de profesor, porque no podría decir, ah, no, hay un filósofo que dice, no, no importa, no, puedes pensar más. ¿Por qué te parece que no? Porque el qué suele tener una respuesta correcta. En cambio, la filosofía suele buscar preguntas como ¿para qué? Buenísimo, muy bien, muy bien. Recuerden que nosotros comenzamos con ¿para qué estamos acá? O sea que comenzamos con una pregunta filosófica, ¿no es cierto? O podría ser, por ejemplo, según Javiera diría, ¿para qué vivimos? Sería más filosófica que ¿qué es la vida? Porque ¿qué es la vida? Buscaría una respuesta. En cambio, ¿para qué vivimos? Tendría muchas. ¿O cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de la vida? Esa sería filosófica. ¿Por qué? Porque hace cuestionar de cierta manera como nuestra trayectoria desde el inicio hacia como avanzando en diferentes etapas de la vida. Buenísimo. ¿Tu nombre? Bárbara. Bárbara. ¿Saben qué significa Bárbara? O sea, lo he leído, pero... Que habla una lengua extranjera. Los bárbaros son los que no hablaban griego. Quiere decir que hablas otra lengua, hablas una lengua extranjera. Y has dicho que, a ver, repetí, que me quedé en Bárbara y me olvidé de... Y la pregunta, no sé, igual puede enfocar como cuál es el sentido de la vida, como ver la trayectoria que tenemos prácticamente desde que nacemos hasta cumplir como ciertas etapas durante la vida y cuestionar. Buenísimo. Entonces sería que también nos permite como acompañar y darle un sentido o un pensamiento al proceso de nuestra vida. Pero entonces la filosofía tiene que ver con el razonamiento y las creencias, como decía Danae, o tiene que ver con la vida. La filosofía nos ayuda a razonar de otra manera o nos ayuda a vivir de otra manera. Es una buena pregunta. Las buenas preguntas hay que dejarlas tranquilas. No hay que apurarse a responder, porque como ustedes mismos dijeron, como Stephanie dijo, si las respondemos, acabamos con la curiosidad. Eso decía Paulo Freire. Paulo Freire decía, ¿saben? Paulo Freire fue un educador brasileño. Sí, ya lo han leído bastante, ¿no? ¿Qué han leído de Paulo Freire? La pedagogía del oprimido. ¿Qué han leído de Paulo Freire? ¿Qué han leído? Escribió un libro con un chileno. ¿Sabían que Paulo Freire escribió un libro con un chileno, Antonio Faúndez? ¿Saben cómo se llama ese libro? Por una pedagogía de la pregunta. Por una pedagogía de la pregunta, porque era medio filósofo, Paulo Freire, y medio infantil. Entonces, le gustaban las preguntas y la filosofía. Bueno, Paulo Freire decía que el problema principal de la educación en Brasil es que se afirma una pedagogía de la respuesta y no de la pregunta. Y él, no sé cómo será en Chile, pero él decía, cuando pensamos que enseñar significa responder, podemos matar curiosidades y no alimentarlas. Y el sentido principal de la pedagogía para Paulo Freire era alimentar la curiosidad. Que los educandos, las educandas, después de una experiencia pedagógica, salieran con muchas más preguntas que antes, no tanto las respuestas, porque las respuestas, como vimos ahora, pueden ser muchas y cada uno puede procurar una respuesta diferente de la que el profesor o la profesora tiene. Pero las preguntas es algo que no se encuentra fácil. Si uno no las encuentra, no basta con repetir la pregunta que alguien hace, sino con encontrar nuestras propias preguntas. Por ejemplo, a mí me parecería fantástico si ustedes salieran de este encuentro con cada una con una pregunta. Para mí sería maravilloso. Tendría sentido venir a Valdivia. Una pregunta, cada uno. Y si la verdad que yo no me preguntaba, por ejemplo, si la filosofía que hacen los niños y las niñas es distinta de la que hacen los adultos. Y ahora me lo pregunto. Por ejemplo, ¿o qué es la infancia? ¿O qué es la filosofía?
¿O para qué hacer filosofía con niñas y niños? Bueno, a este señor, Max Lippmann, que de hecho teníamos que hablar de él, no nos olvidemos. De hecho, les muestro ahí, este es el sitio del Núcleo de Estudios de Filosofía. En realidad el sitio del Núcleo de Estudios de Filosofías e Infancias, mejor se lo voy a poner, miren, así de filoeduc.org, solo eso. Porque ahí, si ponen eso, que es más fácil de acordarse, filo, las 4 primeras letras de filosofía, y educ, las 4 primeras de educación, filoeduc.org, aparece el Núcleo de Estudios de Filosofías e Infancias. Y estas 4 cosas son re lindas, para que ustedes las visiten después. Una es el coloquio, el 12º Coloquio Internacional de Filosofía y Educación, que hacemos en Río en mayo, que al menos Carolina va a venir, no sé, Breno, que es sobre el errar. Errar como una pregunta. Vean, es un coloquio que tiene como tema una pregunta, que es tan importante para nosotros la pregunta. Errar. ¿Y qué quiere decir errar? ¿Qué significa errar? Equivocarse. Muy bien. ¿Y qué más significa errar? Caminar sin rumbo. O sin rumbo predeterminado. ¿Qué es un errante? Un errante es un viajante. Una persona que deambula. ¿Cómo? Una persona que deambula. Que deambula, o ese es un deambulante. ¿Cuál es la diferencia entre un deambulante y un errante? Un nómade, un inmigrante, un emigrante, un exiliado. Hay muchas formas de viaje. El errante es un viajante que a veces se dice que no sabe para dónde va, pero así, a veces también se dice que el filósofo solo sabe que no sabe. Entonces el errante es un viajante filosófico. Es un viajante que sabe que para viajar de verdad precisa no saber a dónde va a llevarlo el camino, porque si lo sabe no viaja, sino que cumple un destino. Entonces el errante está atento a los sentidos del viaje. ¿Cómo? Está consciente de que en algún momento puede pasar algo o que se va a encontrar. Buenísimo, eso, exactamente. Está consciente que en algún momento en el viaje algún signo le va a decir anda por aquí, anda por allá. Y saben que la pedagogía, dentro de la palabra pedagogía está la palabra viaje. La pedagogía es un viaje. Pedagogía, esa primera parte, pai, como paideia, significa niño, niña. Y gogía, viene un verbo hago que significa trasladar, viajar. Pedagogía es el viaje de los niños, de las niñas. Y por ejemplo, hay un francés, Michel Serres, es un libro muy bonito que se llama El Tercero Incluido, que dice la pedagogía lanza la errancia. No hay pedagogía sin viaje. ¿Cómo? Pueden hablar, ¿eh? No, a cualquier momento. No se intimiden. Digan algo porque es inspirador. Estamos viajando, estamos aquí tratando de errando. Bueno, entonces ese es el coloquio. Pero si volvamos ahí, hay una revista también. Esta revista, Childhood and Philosophy, Infancia y Filosofía. Si la abren, aquí arriba pueden elegir el idioma y eligen castellano, aquí. Y hay muchos artículos sobre la relación entre infancia y filosofía en castellano, en inglés, en portugués, en francés, en italiano. Volvemos, pueden entrar, todos los artículos se pueden bajar gratuitamente, muchos. El presente y el futuro de hacer filosofía con niños, en fin, muchas cosas. Ahora, si volvemos al otro, aquí donde dice Nefi Ediciones, que es ediciones en portugués, aparece la página de la editora. Y, por ejemplo, aquí en colecciones, son varias colecciones. Aquí están todos los libros, muchos en portugués
muchos en castellano y algunos bilingües, como este que estamos presentando aquí. Una vida enseñando a pensar, de Matthew Lipman. Se apretan aquí en Download, lo bajan gratuitamente en PDF, eso con cualquier libro que está aquí. Aquí hay un pequeño resumen que está en portugués y en castellano porque es una edición bilingüe. ¿Y quién es Matthew Lipman? Como decíamos, Matthew Lipman creó un programa de filosofía para niños y esta es una autobiografía, una vida enseñando a pensar, se llama. El género autobiografía es maravilloso, o sea, auto significa mismo, biografía, bio es vida, grafía es escrita. Entonces una autobiografía es una escrita de la propia vida, alguien que escribe su propia vida. Entonces Lipman escribe sobre su vida y recién hablábamos de hola, ¿qué tal? Su nombre es Jimena. ¿Quién le cuenta a Jimena de qué estábamos hablando? Y a Juliana. Hola Juliana. Quería pasar desapercibida y no lo consiguió. Hola Juliana, hola. No, tranquila, no se han perdido nada. Estamos empezando. Estamos tratando de encontrar por dónde comenzamos. ¿Quién le cuenta? A Juliana y a Jimena que estábamos haciendo. ¿De qué hablamos? Se estaban realizando las primeras preguntas en torno a qué es la infancia y qué es la filosofía. Desde ahí se comenzó a indagar y se le preguntaba a las chicas de pedagogía. Empezaron a reflexionar sobre ya filosofar y a decir, claro, qué es la filosofía, plantear las primeras preguntas, si es que está el qué, el para qué, la vida, el pensamiento, el razonamiento y ese espacio. Y desde ahí la infancia aún no se ha respondido porque la chica igual dice que hay muchas perspectivas, entonces es complejo ir hacia una sola respuesta. Entonces de ahí el profesor nos estaba explicando un poco en qué consiste todo el área de investigación de este núcleo de filosofía de la infancia y lo que han desarrollado ahora en torno a la pregunta y el viaje que significa la pedagogía, la paideia, la enseñanza en el fondo, para la vida. Y ahora estamos en el viaje de la errancia. Eso es. Maravilloso, buenísimo, maravilloso. En eso estábamos. ¿Qué más? ¿Quién quiere hacer una...? La mejor síntesis de la vida. Has recibido un premio. Has hecho la mejor síntesis de la vida. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y qué más? Entonces ahora estamos hablando de la autobiografía de Matthew Lipman, que fue un profesor que creó un programa de filosofía para niños en los años 70 y le puso como título a su autobiografía Una vida enseñando a pensar. Una vida enseñando a pensar. Y de hecho habían aparecido preguntas sobre la vida, ¿verdad? Como qué es la vida, para qué vivimos. ¿Y qué más? El sentido, Bárbara decía, de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y Lipman le puso a su vida una vida enseñando a pensar. ¿Significa entonces que el sentido de la vida de Lipman ha sido enseñar a pensar? Puede tener una vida como sentido enseñar a pensar, pero además, ¿se puede enseñar a pensar? ¿Qué quiere decir enseñar a pensar? Me parece que no se puede, ¿verdad? ¿Por qué no se puede? Porque no hay solo una forma de pensar. Entonces, enseñar a pensar sería dar una instrucción y limitar. En cambio, lo que se puede hacer es estimular a alguien que piense. Muy bien, pero entonces enseñar a pensar no podría querer decir no enseñar un pensamiento, sino enseñar a encontrar su propia manera de pensar. Sí. Entonces se podría. Quizás podría ser. Pero es que ¿Habría que qué? Es que claro, no es solo... Es que por eso decía estimular. Utilizaba esa palabra, como de enseñar a ir más allá, a Motivar. motivar. Muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me gustaría más que dijera, por ejemplo, una vida
estimulando a pensar, o una vida motivando a pensar, o una vida ayudando a aprender a pensar, o una vida ayudando o pensando con otros y otras. ¿Cómo sería el título? ¿Qué título sería bueno? Una vida, o una vida, sería bueno una vida. Quizás podría ser una vida formulando preguntas o Una vida una vida... Preguntándose. Claro, porque quizás no es enseñar a pensar, sino que es enseñar a formular buenas preguntas que no tengan siempre una respuesta, sino que tu vida como que encamine hacia buscar la respuesta, no siempre que una persona te pregunte, sino que esta pregunta te desenvuelva muchas otras preguntas más. ¿Cómo es tu nombre? Danixa. Danixa. Danixa, con X y Z. Danixa nos trajo ahora otro problema, porque Danixa habló de las buenas preguntas. Antes teníamos preguntas filosóficas y no filosóficas. Ahora tenemos buenas preguntas y no buenas preguntas. ¿Hay preguntas que no son buenas? No sé si buenas preguntas que no son buenas, pero sí preguntas que desenvuelvan más preguntas. Preguntas que desenvuelvan más preguntas. ¿Y qué es lo que desenvuelve una pregunta en una pregunta? ¿Son las preguntas que desenvuelven las O preguntas? sea, yo siento que la manera de pensar es hacerlo de preguntas. ¿Cómo Danixa? La manera de pensar es haciéndome preguntas. Quizá igual, como de alguna manera lo relaciono también con lo que hablábamos delante sobre las preguntas en la infancia. ¿Qué pasaría si como adultos viviéramos en esas preguntas de la infancia? Que siempre tengamos preguntas que resolver, pero resolverlas como personalmente y no que otra persona las resuelva por nosotros. Entonces, en el camino de resolver estas preguntas siempre van a surgir más preguntas. Buenísimo, buenísimo. Entonces podríamos decir una vida enseñando a hacer preguntas en lugar de pensar. Hacer preguntas, hacerme preguntas. Qué bueno, vean la diferencia que hizo Danixa, muy buena. Una cosa es hacer preguntas, otra cosa es hacerse preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre hacer preguntas y hacerme preguntas? ¿Cómo? Que uno puede ser más personal y el otro como en conjunto, ¿no? En conjunto y todos juntos no podemos hacernos preguntas o hacer preguntas. Es que no todos tenemos las mismas preguntas. Claro. No todos tenemos las mismas preguntas. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque parece que hacer preguntas es como así para afuera. Hacerme preguntas es como para adentro. O sea, ¿y cuál es la diferencia entre hacer preguntas para afuera y hacer preguntas para adentro? Que el hacerme preguntas es... Se me va a explotar la cabeza, profe. Aquí tenemos está preparando, tenés un teléfono de una ambulancia que va a explotar una cabeza. Hacerme preguntas me imagino que es yo buscando una respuesta. En cambio, Espera. Porque cuando vos decís hacerme preguntas, la diferencia entre hacerme y hacer preguntas está entre quién hace la pregunta o está a quién se le hace la pregunta. Sí, porque vos decís, fíjate, vos decís, yo hago preguntas o yo me hago preguntas. El yo es el mismo. Y eso lo puede decir cualquiera o lo podemos decir muchos. Nosotros hacemos preguntas o nosotros nos hacemos preguntas. Pero esa forma reflexiva del verbo, de hacerse o nos hacemos o me hago, indica que la acción del verbo recae sobre cosas distintas. Cuando no está reflexivo, el hacer preguntas necesita un objeto, tiene que haber algo fuera para hacer preguntas. Pero cuando es reflexivo, es como que el propio sujeto se pregunta o se pone a sí mismo como objeto de la pregunta. Entonces... también me explota la cabeza. Muy bien. Entonces, hay mucho para pensar ahí, ¿verdad? Es una extraordinaria diferencia. Porque es muy fácil y es muy diferente hacer una pregunta para afuera, tipo ¿de qué color es esa pared? A decir ¿por qué yo percibo los colores de la manera que los percibo?
objetivo? Considero desde mi perspectiva que sí, porque depende de qué es lo que yo quiero saber o qué es lo que yo quiero investigar a través de esa pregunta. Y al momento de hacer preguntas, claro, consigo diferentes tipos de objetivos. Y al momento de hacerme mi propia pregunta, siento que igual limito las respuestas, porque tengo un solo objetivo y me quedo solamente con mi perspectiva. Y al momento de hacer, puedo conseguir diferentes perspectivas y como enriquecer esa investigación. Quiere decir que las preguntas para afuera serían preguntas más abiertas, que ofrecen más perspectivas, que las preguntas para adentro, que solo ofrecen una perspectiva. Igual, por ejemplo, ¿Y ese creer tú desde tu perspectiva es desde la primera o desde afuera? Desde la primera. Porque igual, por ejemplo, al momento de leer el título de Una vida enseñando a pensar, igual hay que considerar el cómo yo defino el enseñar y cómo usted, por ejemplo, define el enseñar. ¿Qué es para usted enseñar? ¿Qué es para mí enseñar? Buenísimo. Estefanía nos puso en el centro de la cuestión, ¿verdad? ¿Qué significa enseñar? ¿Qué es enseñar? ¿Qué significa enseñar? Aquí son estudiantes de pedagogía, ¿verdad? ¿Están estudiando qué significa enseñar? Mediar. ¿Mediar entre qué y qué? Entre los conocimientos previos, en este caso de los niños, entre los conocimientos que quizás nosotras tenemos y generar un espacio donde el niño tenga la confianza de poder experimentar y mediar sus conocimientos con los que se le están entregando. Mediar sus conocimientos con los que le están entregando. Y si lo que se entrega no es conocimiento, sino pensamiento. O digamos, si se trata no tanto de conocer como de pensar. ¿Qué sería? ¿Mediar entre pensamientos? ¿Y qué sería mediar entre pensamientos? No sé, pero es como lo que formula él, el niño en este caso, con lo que a lo mejor creo yo, pero no viéndolo desde una perspectiva adultocentrista, porque muchas veces ahora creo que centrarnos en el mediar, en el construir, eso más que nada. Mediar, construir. ¿Qué otros verbos qué otros infinitivos se les ocurren cuando piensan en enseñar? Mediar, construir, ¿qué más? Desarrollar. Desarrollar. Como el pensamiento, lo que se quiere intencionar. ¿El pensamiento? ¿Qué te parece? ¿No te gusta eso, no? Desarrollar el pensamiento. ¿Hay alguien que desarrolla el pensamiento de otro? ¿De otra? No específicamente, pero sí a lo mejor se va como cultivando durante el tiempo. Cultivando, cultivar. ¿Qué más es enseñar? Iluminar, no me digas iluminar, Julián. Y aprender. ¿Cómo se relaciona enseñar con aprender? ¿Por qué Lippmann no tituló su libro Una vida aprendiendo a pensar? ¿No hubiera estado bueno? ¿Qué relación hay entre quien enseña y quien aprende? ¿Es necesario aprender para enseñar o enseñar para aprender? ¿Es necesario? ¿Por qué es necesario? Considero que es necesario aprender para enseñar, porque si yo no sé, ¿cómo voy a enseñar algo que tal vez no sé? Como, al menos yo, siendo educadora, prefiero aprender primero sobre cierto tema para luego entregar esas herramientas para que otra persona aprenda lo que yo aprendí anteriormente. Pero esto me está confundiendo. Porque vean, no se trataba de preguntar, y entonces uno no pregunta porque no sabe. Y entonces no se trataría al contrario de enseñar lo que no sabemos.
en vez de lo que sabemos. ¿Cómo? Bueno, no se preocupen. Ustedes leyendo ese libro van a encontrar todas... No van a encontrar... Por fortuna, no van a encontrar... ¿Hasta qué hora tenemos? 15 más, nada más. No empezamos. Todavía no empezamos a presentar el libro. No, sí, está bien, 15 minutos. 20. Muy bien. ¿Cómo se presenta un libro? ¿Cómo presentamos un libro? ¿Cómo presentarían ustedes un libro? ¿Eh? Como el libro trata lo que El libro trata. Bueno, les dije, es una autobiografía, o sea que es una persona que escribe sobre su propia vida, y es una persona que dedicó su vida, él llama a eso enseñar a pensar. Vimos que enseñar a pensar tiene sus problemas. Podría haber dicho también otras cosas, como motivando a pensar, instigando a pensar, mediando el pensamiento, o podríamos decir, generando condiciones o ayudando. En fin, podría decir muchas cosas. La cuestión es que él creó un programa de filosofía para niños que se difundió por todo el mundo. Ese programa, hay como más de 50 o 60 países que trabajan con ese programa, que va desde chiquititos, desde educación parvularia hasta enseñanza media. Se compone de textos para niños y niñas y textos para docentes, y él piensa como que hay una cantidad de herramientas, de habilidades de pensamiento que se pueden ir desarrollando junto con discutir temas, encontrar preguntas y problemas en común, y creó un concepto muy bonito que se llama comunidad de investigación. Entonces él creaba con los niños comunidades de investigación. Entonces los niños se escuchaban, propiciaban sus preguntas, sus interrogaciones, y esa comunidad de investigación era un lugar en el que podían compartir lo que les preocupaba y filosofar, habitar la filosofía, o sea, hacerse preguntas, no necesariamente responderlas, encontrar nuevas preguntas. Lippmann dirigió mi doctorado, me orientó en el doctorado, y era una persona extraordinaria, muy generosa, y cuenta su vida personal, cómo llegó a esa idea de hacer filosofía con niños, las dudas, las inquietaciones, por qué lo hizo, porque era un profesor universitario que no trabajaba con niños y niñas, pero le pareció, a partir de trabajar con jóvenes, como ustedes, que era necesario que la filosofía comenzase muy temprano, mucho más de lo que usualmente comienza, que en general es en la escuela secundaria. En Estados Unidos ni siquiera, porque en las escuelas de Estados Unidos no hay filosofía ni siquiera en secundaria. O sea, le pareció que había que empezar mucho antes y desarrolló un programa, inicialmente para hacer filosofía con niños y niñas, y después se dio cuenta que iba a ser necesario formar maestros y maestras. Y entonces creó dispositivos de formación docente. Porque claro, hay una cuestión, ¿no es cierto? ¿Qué es necesario para poder hacer filosofía con otros y otras? ¿Cómo formarse para poder, digamos, enseñar a filosofar o filosofar con otras y otras? Quizás ahí está lo que decía delante. Ahí usted se está viendo las preguntas que se hacen como internamente al leer este libro, ¿no? Me estoy confesando. Me estoy confesando en voz alta. Y quizás también yo iba a preguntar, quizás no es tanto lo que trata el libro, sino que qué preguntas le abrió este libro, qué preguntas le hizo como cuestionarse o qué preguntas se hizo internamente. Buenísima pregunta, muy buena. Danitza. Buenísimo. Y en el fondo estamos haciendo eso, ¿verdad? Estamos compartiendo preguntas de qué es la filosofía, de para qué sirve, de qué es la infancia, de cómo se encuentran, qué pasa cuando se encuentran la filosofía en la infancia. Y ahí está estimulando también su pensar como persona. De alguna manera está estimulando su pensar con la pregunta que se está
Entonces es un buen libro, porque es un libro que hay que leer, porque nos ayuda a instigar el pensar. Sí, y sí. ¿Cómo? Bueno, ¿y qué preguntas le sugieren a ustedes sobre el libro? Es cierto que no lo han leído todavía, pero ¿qué preguntas se les ocurren? O sobre el libro, sobre Lippmann, o sobre la filosofía, la infancia, la reunión. Para crear este libro, Lippmann trabajó, o sea, estuvo estrechamente vinculado con la infancia, ¿sí? O sea, Lippmann creó este programa en los años 70 y después trabajó en el desarrollo de ese programa con niños, niñas y con maestros, y muchas personas de otros lugares del mundo empezaron a interesarse, entonces él empezó a acompañar esas experiencias y este libro lo escribió al final de su vida. Es el último libro que escribió, un poquito antes de morir. Él murió en el 2010 y este libro lo escribió en el 2008 reflexionando sobre su vida y lo que había tratado de hacer con este programa de filosofía para niños. Entonces es un libro que cuenta un poco la historia y su recorrido, digamos, con la filosofía y la infancia. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas les sugieren? ¿Les surgen? Pues parece que la enseñanza y la idea de enseñar a pensar tendría como mala reputación, digámoslo así, como mal antecedente, como si fuera una cosa vertical, estática. Yo no pienso eso, pero digamos, si aceptamos esa tesis, me pregunto si una autobiografía de su vida enseñando a pensar precisamente alcanza él a poner en cuestión sus propios esquemas de enseñanza y digamos las estructuras previas con las que funciona como enseñante del pensamiento. Me lo pregunto. Sí, buenísima la pregunta. De hecho, yo creo que vamos muy rápido si decimos que enseñar a pensar tiene mala prensa o mala, porque depende de lo que se entienda, por enseñar, por pensar. Entonces, tenés razón, que no estamos yendo demasiado rápido. Pero sí es un libro en el que yo creo que él... por otro lado, una cosa interesante es que él habla del contexto histórico, o sea, permite entender mucho mejor qué es lo que él propuso cuando propuso el programa de filosofía para niños o esta propuesta de enseñar a pensar. Le da un contexto sociopolítico, histórico, y también ayuda a entender lo que significa enseñar a pensar. Que Lippmann lo ha escrito eso en otros libros, pero aquí creo que la parte interesante es que él lo relaciona con su vida. Y entonces no es solo una teoría, no es solo una propuesta, digamos, metodológica, sino que más bien la narrativa de una vida que muestra por qué fue por ese camino. Pero sí, digamos, y claro que podríamos avanzar más porque él viene de una tradición de pensamiento, que es la tradición pragmatista, entonces pensar lo entiende de una manera, enseñar también, y todo eso. Pero sobre todo llamar una vida acompañando el aprendizaje, por ejemplo, que sería como ¿sabes? Como el revés de la misma expresión desde la perspectiva más desde el estudiante que desde quien está enseñando, que desde el maestro. No obstante, lo llama enseñando a pensar, que es como digamos, el otro lado de la balanza pedagógica, por decirlo así. Entonces, me parece interesante, ¿no? Precisamente con tradición pragmatista, que no haya puesto el acento en el aprendizaje, sino en la enseñanza. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, porque sí, uno podría decir que si se piensa que el aprendizaje es una construcción, tendría sentido también ponerlo del lado del aprendizaje. Yo creo que él se está poniendo del lado en que él ha tratado de situarse toda su vida, que es el de enseñar o ayudar a los enseñantes, a los maestros y maestras,
a trabajar el pensamiento. Porque de hecho el programa de filosofía para niños es justamente, no es un programa para niños, sino para los que le enseñan a los niños. Entonces, es como una reconstrucción de las teorías filosóficas más diversas de una manera en que Lippmann piensa puedan ser accesibles a niños y niñas, y luego hay toda una cantidad de materiales que él crió, manuales para docentes, para ayudar a los docentes a enseñar a pensar o acompañar a los niños y las niñas en ese camino. Entonces Lippmann no es que él crea que hay alguien que sabe pensar y le va a enseñar a otro, no. Él concuerda que en realidad a pensar se aprende. En realidad nadie enseña a otro cómo pensar. Pero también piensa que buena parte, o sería importantísimo que los docentes y las docentes vieran su tarea como la tarea de enseñar, en el sentido de mostrar señales o de indicar caminos para que los niños y las niñas juntos puedan sacar más provecho de esa experiencia de pensar juntos y aprender muchas cosas del pensamiento en cuanto a criticidad o creatividad o cuidado, que eran para Lippmann las tres dimensiones del pensamiento. Para él había una dimensión crítica, una dimensión creativa y una dimensión de cuidado. A mí me parece, por eso del título, básicamente porque acabo de leer el texto, que es una invitación a detenernos como sujetos que estamos enseñando. Porque desde nuestra formación inicial siempre es como el adjudicarnos, ¿cierto? O sumarnos a aprender teorías para poder, claro, finalmente desencadenar nuestros ejercicios pedagógicos. Pero me parece que el título es una invitación a detenernos a pensar y a pensarnos. De hecho, uno podría mirarlo quizás como un nombre pretencioso, es como, yo enseño a pensar, ¿cierto? Pero creo que es un llamado a atención a como quizás el momento, y lo nexo un poco con lo que decía Walter recién, a mirarnos cuidadosamente como sujetos que están enseñando, que están entregando, porque eso también es muy importante y llama a cuidarnos como sujetos que estamos en esta escena finalmente de relacionarnos con otros, como no solamente pensar en el otro, sino que pensarnos, cuidarnos y mirar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Sí, muy bonita ese, ¿cómo se dice? Clarificación, esclarecimiento. Planteamiento. Muy bonito porque de hecho da cuenta de una... De hecho, me hiciste acordar también que el título en inglés es más ambivalente. No es tan... El título en inglés es A Life Teaching Thinking. Entonces se podría... se podría entender... Igual el tema, digamos, que es enseñar. ¿Qué piensas por enseñar? Por eso tú lo puedes malinterpretar y decir, como enseñar a pensar. No, depende de cómo tú entiendes enseñar. Depende de enseñar, pero en inglés se podría también traducir o entender así como una vida enseñando, pensando. O sea, como que no... Bueno, ahí ya, claro, ahí te está diciendo cómo entiendes pensar. Claro. Permitiendo. Y es bonita esa señal de que en realidad es para parar y para... Y de hecho, si conocemos a Lippmann, él no creía de ninguna manera que se puede enseñar a pensar en el sentido de decirle al otro cómo pensar. Pero es bien complejo y ciertamente qué significa enseñar y pensar. Bueno, no sé, ¿quieren hacer alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, yo creo que está dicho que yo tenía pensada la pregunta ¿por qué un estudiante de educación parvularia tendría que leer el libro? Por ejemplo, o querría leer el libro. Buenísima pregunta, ¿qué les parece? ¿Alguien se atreve a responderla, a decir algo? ¿Por qué un estudiante de educación parvularia
debería leer este libro? Ok. O querría, o sería bueno que lo lea, o le gustaría, ¿qué encontraría en el libro un estudiante de educación parvularia? Podemos leer los capítulos, o algún capítulo. Un capítulo del sumario, un título digo, no un capítulo entero. Estoy leyendo el portugués, porque es bilingüe. El libro tiene, nosotros hicimos la traducción en portugués, y está en la primera parte. Luego hay unas fotos de Lippmann bien interesantes, tanto de su vida cuanto de actividades, de los lugares donde trabajaba y se formó, y después viene la edición en castellano. También es lindo eso para nosotros que trabajamos. Yo soy argentino de nacimiento, pero hace muchos años que vivo en Brasil, y nuestro núcleo tiene siempre muchas personas de otros países de América Latina, entonces es siempre una buena excusa y una oportunidad para combinar el portugués y el castellano, porque el mismo texto puede ser leído en portugués y ustedes luego ven en castellano y ven si van comprendiendo. Es como interesante también para jugar con esa posibilidad de leer un texto en dos lenguas, en una edición bilingüe. Y aprovechamos para hacer un seminario de estudio, primero tradujimos en portugués y después fuimos leyendo cada capítulo, estudiando la traducción, revisándola, y después lo mismo en castellano. Entonces es un libro que tiene como cierto estudio, y lo que nos permitió a nosotros también es entender mucho más a la propuesta, a filosofía para niños y su sentido de parte de su creador. Y acá en castellano, déjenme ver el sumario. Hay un capítulo, la infancia y la vida en el pueblo, porque el libro cuenta sobre su vida cuando era niño, en un pueblo, en el interior. Y hay uno muy lindo, que es la filosofía para niños aprende a caminar. Y vean el último, volviendo la mirada. Es como que Lippmann al final, digamos, vuelve la mirada sobre su percurso, su trayectoria, y hace un pensamiento, una reflexión sobre esa caminada. Bueno, ¿qué más? ¿Se van con alguna pregunta? ¿Algún deseo de leer el libro? Lo pueden comprar o lo pueden bajar en PDF. Bueno, me encantaría leer el libro. Creo que sería súper beneficioso para nuestra formación como educadores de párvulos, porque está muy abandonada la filosofía en primera infancia. Es algo que la mayoría de las personas piensa que no se puede hacer, cuando es todo lo contrario. Se tiene que comenzar a motivar, a estimular desde niño, desde niña. Porque cuando ya se es adulto, uno piensa en filosofía, y si nunca ha tenido esa preparación, quizás, o que le muestren el interés por la filosofía, parece algo aburrido, algo muy difícil, algo que no hay cómo lograrlo. O sea, como nadie entiende la filosofía, solo ellos se entienden. Y no tiene por qué ser así. No es así la filosofía, pero es algo que desde niño y niña tiene que partir, esa conciencia de ir más allá. Entonces me gustaría mucho leer el libro. Bueno, buenísimo, no podríamos terminar mejor. Muchas gracias. Le damos un aplauso a Walter. Y les agradecemos haber estado acá. Como saben, pueden bajar el libro por la página de MEFI, y también, bueno, está el libro a la venta, vale 10.000 pesos.
profesor también va a dejar algunos en la biblioteca, así que también van a poder acceder al libro